Bueno, pues como siempre, hoy es el fin, hoy es el fin de los himnos, pero vamos nosotros a ver algo muy importante, que es el principio de vida número 17. De rodillas somos más altos y más fuertes. Ese es el título de este principio 17. Y bueno, una de las cosas por medio de las cuales nosotros podemos relacionarnos más íntima y estrechamente con Dios es a través de la oración. A veces la oración parece que estamos como lanzando palabras al aire, a veces pareciera, sobre todo cuando tenemos problemas y tenemos urgencia de que Dios nos responda a algo, que pareciera que Dios verdaderamente no nos oye. Sin embargo, nunca se nos olvide, Dios es omnipresente. Y además, sus oídos están atentos a las oraciones de los justos. Por tanto, nosotros siempre, para que podamos creer en todas las virtudes y los dones que Dios nos da como hijos suyos y los privilegios que también nos otorga desde la conversión, pues tenemos que creer en Él y en su palabra y en lo que Él dice. Recuerden ustedes que el ser humano por naturaleza es desconfiado. Quizá porque hemos sido engañados de muchas formas, quizá porque alguna vez le pedimos a Dios algo que no nos respondió y esto nos trajo cierto resentimiento, nos sentimos abandonados, pero esa es una mentira muy grande. Dios siempre escucha, pero Dios nunca responde como nosotros creemos que Él debe de responder. ¿Por qué? Porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni sus caminos nuestros caminos. Tan altos como son los cielos y la tierra, así son sus caminos de nuestros caminos y sus pensamientos de nuestros pensamientos. Y como hemos dicho, Él está viendo nuestra vida de aquí a la eternidad. Nosotros vemos nuestra vida de aquí a lo que nuestra comprensión alcanza a entender, que pues generalmente es el término de esta vida. Pero Santiago dice que la vida es como neblina que aparece por un rato y luego se desvanece. Así es la vida del hombre, es nada en comparación a la eternidad. Por tanto, la palabra de Dios tiene un carácter. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Quiere decir que aunque se terminara todo lo creado, su palabra seguiría rigiendo. Y por eso es que su palabra es uno de los elementos más importantes y cruciales en el desempeño de nuestra vida cristiana, porque es el único elemento veraz que nos hace vernos tal cual somos, mejor dicho, tal como Dios nos ve, y nos permite vernos exactamente como realmente somos. Recuerden que nosotros siempre vamos a justificar nuestros hechos, es una parte de la naturaleza humana, la justificación que empezó desde que Adán y Eva pecaron, por lo tanto, es parte de la naturaleza caída, la justificación. Sin embargo, cuando Dios nos llama y nos regenera o nos hace nacer de nuevo, nos hace nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, como dice 2 Corintios 5:17, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces Dios empieza a hacer un trabajo en nuestras vidas y nosotros no lo entendemos. Pero una cosa muy importante sí nos debe quedar claro: al entendimiento humano, seguir a Dios no es cosa fácil. ¿Por qué digo que no es cosa fácil? Porque siempre representa la muerte a tus conceptos, la muerte a tus planes, la muerte a tu manera, a tus deseos, a tu manera de ver la vida y lo que tú has planeado a lo largo de ella. Entonces, si tú te arraigas a esto, pues Dios siempre te va a decepcionar, porque nunca te va a responder como tú quieres que te responda. Ni se va a coludir contigo en el pecado, ni en el egoísmo, ni en la vanidad, ni en la maldad, porque Dios es un ser santo. Por tanto, para ir a Él, tenemos que hacernos más bien semejantes a Él. Y Él nos da este privilegio al otorgarnos su Santo Espíritu, al darnos un nuevo corazón, un nuevo espíritu, y al darnos la mente de Cristo. Si tu mente no puede cambiar, si tú no te puedes amoldar a los conceptos de una vida espiritual que nos marca la Biblia, quiere decir que el Espíritu Santo no está actuando en ti, quiere decir que tu mente no ha sido transformada a la mente de Cristo. Y ahí es donde tienes que pararte y considerar, porque si tú sigues viendo la vida y las cosas desde un punto de vista meramente humano, pues
claro, vas a decepcionarte, como este versículo que se menciona aquí en el Salmo hace rato. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo contentamiento. ¿Por qué? Porque tus acciones siempre te van a decepcionar, porque nunca van a alcanzar lo que realmente nutre y sacia tu alma, que es Dios. Por eso es que cuando Dios entra en el corazón, una vez que nos arrepentimos y creemos en Jesús, una vez que nos hace renacer, Él llena un vacío infinito que nada puede llenar. Ese vacío es del tamaño de Dios, porque Dios hizo al ser humano con el objetivo de ser parte de la vida del ser humano, o mejor dicho, que el ser humano sea parte del plan eterno y de la vida de Dios. ¿Qué mayor privilegio puede tener una persona que aspirar a ser uno con su Creador? Recuerden la oración de Jesús en el capítulo Juan 17. Señor, te pido que como tú y yo somos unos, ellos sean uno con nosotros. O sea, cuando tú vienes a Cristo eres uno con Dios. Por tanto, debes aprender a pensar como Él piensa. Y esto solo se va a dar si la palabra de Dios la meditas, la asimilas, la practicas y bueno, la crees. Entonces, esto va a traer como consecuencia, cuando tú empiezas en estos caminos, va a traer como consecuencia que mucha gente ya no te entienda. Este mundo vive bajo conceptos engañosos. El diablo ha infundido un sistema de pensamiento que lleva al ser humano a rebelarse contra Dios. Entonces empieza a ver cosas en las cuales tú ya no puedes compaginar con la inercia de esta vida. Porque si compaginas, entonces te vas a hacer partícipe de sus pecados. Y recuerden lo que Dios le dice a Babilonia en el capítulo 14 de Apocalipsis, no recuerdo: salid en medio de Puebla, de ellos pueblo mío, para que no seáis partícipes de su juicio por sus pecados. Salid. Porque no puede haber una fuente, no, como dice Santiago, no puede sacar agua dulce y agua salada. Se va a mezclar forzosamente. Pero cuando tú empiezas a vivir bajo los términos y principios de Dios, entonces dice la Escritura: Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino de los cielos les pertenece. Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra, porque son mis seguidores. Alégrense, estén contentos, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino de los cielos les pertenece. Entonces, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la razón de esto? La razón es porque cuando te identificas con Cristo, el mundo va a hacer lo mismo que hizo con Jesucristo. Lo va a rechazar. ¿Qué mayor testimonio de Jesús estando en este mundo, dando testimonio con palabras y con hechos de que Dios estaba de parte de él, de que él era el Hijo de Dios? Él hizo milagros que nunca nadie ha hecho y que ni volverá a hacer, porque eran producidos por Dios mismo. Y Jesús les decía: si no me creen a mí, pues créanme por la palabra, créanme por los hechos. ¿Quién me puede acusar de pecado? Pero como a él lo persiguieron, así van a perseguir a todo aquel que se identifique. Entonces la razón que Jesús dijo así: si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Y ese es un punto muy importante. Cuando tú escuchas la verdad y te vas a las fábulas, esto es, a cualquier cosa que esté fuera de la verdad, ese es un gran pecado, porque estás rechazando la luz. Ten mucho cuidado de lo que hagas, porque la luz Dios nos la da para que ilumine nuestro pensamiento y nos regocijemos en ella, y ella a la vez nos transforme. Hacen un poquito más para acá. Y ella a la vez nos transforme. Pero si nosotros rechazamos esa luz, ¿qué creen que pase? Estamos rechazando a Dios. Estamos rechazando la iluminación que Él nos da. Y eso es algo muy grave, porque el que rechaza la luz entra en tinieblas. Tengan mucho cuidado de eso. Pero vamos a ver ejemplos muy importantes.
Es natural que cuando una persona empieza a hacer luz, pues haga que los demás se molesten. ¿Por qué? Porque la luz disipa la oscuridad, porque la luz pone todo en evidencia. Es una persona que vive una vida de maldad, una vida de pecado, y recuerden, no hay hombre que haga el bien y nunca peque, según dice Eclesiastés, pues ante la luz se pone en evidencia su pecado, y Dios lo hace para que la gente se arrepienta. Pero si no se arrepiente, entonces tiene que arremeter contra aquel que lo está haciendo sentir incómodo. Y entonces viene lo que es la persecución. Entonces, una pregunta: ¿has tenido problemas por identificarte con Cristo ante los demás? ¿O te relacionas con los demás y no pasa nada? Si tú te relacionas con los demás y no pasa nada, quiere decir que tu vida no está causando convicción. Si tú te relacionas con los demás y empiezan a pasar cosas, en Timoteo se dice, cualquiera que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerá persecución. Esto es, el que se identifique con Cristo va a tener que enfrentar problemas por identificarse ante Dios. Entonces, es difícil a veces congeniar con personas que hacen lo malo cuando tú empiezas a vivir una vida de santidad. Entonces vienen crisis que llevan al creyente muchas veces a morir a sí mismo, ¿sí? Y pues bueno, la historia, mejor dicho, la palabra de Dios está llena de historias que ilustran esto. Una de ellas, hace ratito en el Salmo se mencionaba de la vida de David, un gran hombre de Dios que sabemos que cometió grandes errores, sin embargo en su corazón siempre fue fiel a Dios. Pero ahora vamos a hablar de otra persona que llevó una vida intachable, Daniel. Recuerden que en el libro de Daniel Dios le dice muy amado, porque Daniel era un príncipe de Israel, y cuando Nabucodonosor invadió Israel y llevó cautivos a Babilonia, muchos de ellos, entre estos cautivos estaba Daniel. Pero Daniel, ante esta tragedia aparente, se propuso en su corazón ser fiel a Dios. Ya había acontecido un juicio a Israel, seguramente eran culpables todos sus antepasados, todos los reyes, pero la culpa había alcanzado a la nación y el juicio ya era inminente, a pesar de las múltiples advertencias de Dios, de todos los profetas, de muchos de los profetas del Antiguo Testamento. Pero fue inminente. Entonces Daniel dice, yo voy a servir a Dios. Entonces, el hecho de que él no se contaminara con la forma de vida de los babilonios hizo que él hallara gracia. Y Dios le dio sabiduría que superó a la sabiduría de los más altos sabios de Babilonia, a tal grado que él prosperó durante todo el tiempo de la dispersión y un poco más en donde Dios lo puso. Siempre fue una influencia a Nabucodonosor, luego a Darío, y así no dejó él de dejar su huella. Aun cuando todos los sátrapas y gobernadores tuvieron envidia de Daniel porque era muy superior a ellos, quisieron ponerle un lazo y planearon una estrategia donde no pudiera escapar, que solo se adorara durante 30 días a Darío, y que si alguien rompía esto, fuera echado a los leones. ¿Ustedes creen que Daniel no supo esto? Claro que lo supo, pero él desde joven, hablando de los jóvenes, desde las decisiones que se toman desde los inicios de una vida cristiana, en la que en este entonces se había identificado con Dios, decidió seguir a Dios. Y eso hizo algo en él. Desarrolló un carácter inquebrantable. Todo se puede negociar menos lo que Dios dice y su palabra, porque la palabra regía su vida. Por tanto, él no se inmutó, no se llenó de pánico. Sabía que los sátrapas y gobernadores habían puesto este edicto por envidia a él y que su objetivo era destruirlos. Pero él dijo, yo voy a seguir a Dios, aunque me cueste la vida.
Así que, como siempre, como lo hacía 3 veces al día, abría las ventanas de su casa que estaban dirigidas hacia Jerusalén. Recuerden la oración de Salomón: si estás en cualquier lugar del mundo y oras hasta este lugar, tú oirás desde los cielos y contestarás la oración. Daniel seguramente se preocupó de comprar o edificar una propiedad cuyas ventanas dieran a Jerusalén, y 3 veces al día, y recuerden, tenía puestos y un cargo muy importante, 3 veces al día elevaba su oración a Dios, y este edicto no lo hizo flaquear. Él prefería morir que romper la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios había sido su verdadero tesoro. Y ese es el tesoro verdadero que muchos no entendemos. La verdadera riqueza es la voluntad de Dios revelada, que el Espíritu Santo te hace comprender. ¿Por qué? Porque esto te da la fe. Y la fe le da sustancia a todo lo material. Recuerden, entendemos que los cielos y la tierra fueron hechos por la palabra de Dios. Por tanto, no hay mayor poder que la fe, y por eso es que Dios se preocupa tanto, desde que ponemos nuestra vida y nuestra confianza en Él, en desarrollar nuestra fe. Pero lo que hace que la fe se arraigue es la oración. Entonces Daniel siguiendo el principio. Él había dispuesto en su corazón ser fiel a Dios, y esto le dio una gran capacidad de administrar y gobernar, y por esta causa lo estaban tratando de destruir, no le importó. ¿Y qué es lo que propició? Pues obviamente envidias, resentimientos, competencia, muchas otras cosas así. Pero Dios sabe a quién rescata, y al que actúa justamente y en su corazón quiere hacer la voluntad de Dios, este siempre va a ser librado del mal. Nosotros vemos aquí que prácticamente se firmó un edicto, y en las leyes de Media y de Persa, un edicto firmado y sellado con el anillo del rey era inquebrantable. Por tanto, ni el mismo rey Darío lo pudo librar, aunque cuando vio la acusación hacia Daniel, le pesó y trató de librarlo todo el día. Al último le dijeron: ¿sabe bien, oh rey, que tú firmaste este edicto y las leyes de Persia no, y de Media y de Persia no pueden ser quebrantadas? ¿Y qué acabó diciendo Darío? Daniel, el Dios al que tú sirves, que Él te libre. Fíjense qué importante aquí este momento. Imagínense ustedes que Daniel hubiera flaqueado ante esta prueba. No se hubiera convertido este rey. Porque este rey después también da testimonio de que creen que es el Dios verdadero, igual que Nabucodonosor. Entonces, dice: sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa y se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén. Oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a Dios. Entonces, obviamente, los funcionarios aprovecharon esto para acusarlo. El rey trató de librarlo y acabó diciendo Darío: el Dios al que tú sirves, que Él te libre. Y sucedió el milagro, que Daniel fue echado al foso de los leones, y Dios cerró la boca de los leones. El rey se acostó sin cenar por la tristeza y el dolor, y muy temprano se levantó y dijo: Daniel, el Dios al que tú sirves te ha podido librar. Y él no esperaba escuchar la voz de Daniel. Seguramente como humano dijo: no, pues en un foso de leones hambrientos lo devoraron seguramente desde el primer momento. Pero cuando oye la voz de Daniel: aquí estoy, oh rey. Dios cerró la boca de los leones y me libró, porque sabía que mi corazón era recto. ¿Sí? Y entonces el rey lo mandó sacar, y después determina él una orden para destruir a todos aquellos que habían planteado este asunto para destruirlo a él. O sea que el mal planeado hacia él se le revirtió a los que lo tramaron maliciosamente. Entonces vemos cómo a Daniel lo guardó Dios
lo guardó su comunión con Dios a través de la oración, y en el momento crucial de su vida, él pudo salir adelante y el mal recayó sobre aquellos que lo querían destruir. Entonces aquí hay un concepto que tienen ustedes que grabarse. La fortaleza de su carácter fue producto del tiempo que pasaba a solas con Dios. Eso es algo muy importante. Nosotros podemos tener muchos distractores en la vida, pero es en los tiempos en los que nosotros estamos en comunión con Él cuando Dios hace su mayor trabajo en nosotros. Mientras nuestra mente está aquí y allá y todo eso, somos como Marta, afanada y turbada, está con muchos quehaceres y solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada, porque María se propuso en su corazón llenarse de la palabra de Dios y dice: yo no voy a perder detalle de lo que mi Señor Jesús diga. Y Marta, afanada y turbada con muchas cosas, tú dirías: oye, no estaba mal Marta, pues quería agasajar a su Señor, preparando una comida que lo honrara, todo eso. Pero se le olvidó algo muy importante. Jesús ya previamente a esto había hecho la multiplicación de los panes y los peces. Primero 5,000, luego 4,000, había revivido muertos. No podía sucederse un milagro. Hizo que cuando se acabó el vino en las bodas de Caná, su primer milagro, se convirtió el agua vaciada en las tinajas en vino. Y el mismo anfitrión dijo: todo buen anfitrión, el maestresala, todo anfitrión, luego da el primero el mejor vino y luego, ya que están tomaditos, da el segundo, ya que están alegres. Pero no, tú has guardado el mejor vino para esta ocasión. Entonces siempre lo que Dios hace en nuestras vidas repercute a la eternidad, pero son en esos momentos. Por eso cuando los discípulos le dicen al Señor: enséñanos a orar, dice: y cuando ores, entra en tu aposento secreto, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que esté en lo secreto, y tu Padre que esté en lo secreto te recompensará en público. Llorando no seáis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tendréis necesidad antes que vosotros le pidáis. O sea, Dios ya sabe lo que vas a necesitar, Dios ya sabe los problemas que vas a tener, Dios ya sabe toda tu vida de aquí al final. Pero te pide que ores, orad sin cesar. Te dice en Tesalonicenses 5:18, orad sin cesar. ¿Por qué te lo dice? Porque sabe que en esos momentos íntimos y estrechos es cuando todo lo vano y lo superfluo se disipa. ¿Por qué? A lo mejor tú empiezas a orar y dices: Señor, te pido por esto, por lo otro, por aquello. Es natural, yo no digo que sea malo. Estás angustiado y empiezas a pedir. Pero si tú persistes en la oración, conforme tú vas avanzando, todo eso se va perdiendo la importancia, porque empiezas a ver el poder de Dios por sobre todas las cosas. Entonces la oración es un medio depurativo de vanidades ilusorias que no aprovechan ni libran, y de cosas que Él ya tiene solucionadas. Él tiene múltiples pasajes donde dice que se va a encargar de ti, que tu suspiro no le es oculto, que Dios te concederá las peticiones de su corazón, que si buscas el reino de Dios y justicia, todo lo demás te vendrá por añadidura. Él no quiere que te preocupes por eso. Él quiere que vayas a la esencia, como también se mencionó hoy en el Salmo. Ve a la esencia, ve a la presencia de Dios, porque ahí es donde se resuelven todas las cosas. ¿Tienes angustia? Ve a Dios. ¿Tienes más angustia? Ve más a Dios. ¿Tienes más y más angustia? Ve más a Dios, hasta que te dé paz. Generalmente, a través de la oración, cuando tú estás orando y depositando tu confianza en Él, cuando logras depositarla, que es un proceso, ya no hay temor, ya no hay intranquilidad, porque sabes que ya está en las manos de Dios. La oración te lleva a ese punto tan importante de depurar y de ir a la esencia de todas las cosas. Ahora, ¿por qué Daniel permaneció firme? Porque había aprendido a ser fiel a Dios y a obedecer.
a obedecer a sus mandatos. Tú no puedes ser fiel si no obedeces. O no puedes decir que eres fiel si no obedeces, si haces lo que se te da la gana. Tú puedes inventar muchas cosas y excusas, pero siempre en lo profundo, todos sabemos lo que es la voluntad de Dios. Recuerden lo que le dijo Esteban a los judíos que manejaban la ley y la conocían mejor que nadie. Les dice: ustedes siempre están resistiendo al Espíritu Santo. Todo lo que Dios te revela no es para que lo resistas, es para que lo acates. Y si tú lo resistes, estás resistiendo a Dios. Entonces Dios va a derramar su gracia sobre ti. Si lo estás resistiendo, no puede. ¿Sabes por qué? Porque Él dijo que no compartiría su gloria con nadie. Y si Él no tomara una actitud más firme y rígida, acabarías creyendo que Dios solapa tu vida llena de mentiras y de vanidades ilusorias. Como dice, que no aprovechan ni libran porque son vanidades. No, Dios quiere que lo honres tomando lo que viene de Él como el más grande mandamiento. Recuerden, el Salmo 138:2: me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y por tu bondad o por tu piedad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Por tanto, no hay cosa más grande que la palabra. ¿Por qué la ignoramos? ¿Por qué nos resistimos? Porque no hemos desarrollado este carácter. Es un proceso. ¿Te da flojera leer la Biblia? Dile: Dios, dame amor por tu palabra. Tú dices que has engrandecido tu nombre sobre todas las cosas. Dame amor por tu palabra. ¿Te da flojera orar? ¿Por qué te da flojera orar? Porque de alguna manera, o lo rehuyes, porque de alguna manera no quieres ir a la presencia de Dios, porque si vas a la presencia de Dios, va a quedar a flote todo lo que está mal en tu vida y no lo quieres cambiar. Esa es la verdadera razón. Pero cuando tú dices: bueno, Señor, entiendo que me estoy resistiendo porque hay cosas que no quiero dejar, Dios prefiere que le digas eso. Pero ayúdame a entender. Él lo hace. Pero si te justificas, Él no puede ayudarte, porque lo que te diga va a justificar tu pecado. Por eso es que a través de la oración se depuran tantas cosas. Entonces, algo muy importante: Daniel no puso sus ojos en sus enemigos. Hoy me van a hacer estos gobernadores y sátrapas, ya me pusieron el lazo y no me voy a escapar, porque él sabía mejor que nadie. Recuerden, él era, cuando los probaron la primera vez con Nabucodonosor, a él y a sus compañeros, los halló 10 veces más entendidos y más sabios que los más sabios de Babilonia. O sea, era tan superior su espíritu que claro que él sabía las razones. Claro que él sabía que las leyes de Media y Persia no se podían quebrantar. Pero eso no lo movió. Entonces yo te voy a preguntar: cuando tú te enfrentas a problemas en la vida, ¿qué es lo que pasa por tu mente? ¿Qué es lo que pasa por tu mente? Si ves las circunstancias, vas a flaquear y vas a caer. Si afirmas tu rostro, como lo hicieron varios, entre ellos Jesús, como un pedernal, sabiendo lo que vas a enfrentar, Dios te librará. Si luchas por una causa justa, Dios te librará. Como dice la misma Escritura: ninguno padezca como homicida o ladrón o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguien padece por el nombre de Cristo, bienaventurado es. Entonces, bueno, habrá cosas que quizá tengas consecuencias porque actuaste mal. Pues sí, ¿verdad? Pero si por hacer lo correcto como Daniel padeces, Dios te librará. Y recuerden lo que dijeron los mismos compañeros de Daniel, Abraham, Mesac y Abednego, lo que dijeron cuando los echaron al horno de fuego. Pues Dios nos librará y no te vamos a adorar tu estatua o Nabucodonosor. Y si no nos libra, no lo vamos a hacer. O sea, que ellos aún estaban dispuestos a morir. Daniel estaba dispuesto a morir. Ahí está el ejemplo. Si tú no estás dispuesto a morir, no vas a poder servir a Dios. No lo vas a poder obedecer. No vas a poder someterse a sus mandatos, que es donde viene, es donde se abre el panorama.
Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hijos de los hombres, dice la Escritura. Por tanto, estamos trabajando para la eternidad. Aún como creyente, en el siglo venidero, va a haber diferencias. Y las diferencias no las van a marcar lo que hiciste en este mundo respecto a lo material, sino lo que te sometiste y obedeciste a Dios y lo seguiste. Por eso decía, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Entonces, ¿dónde está tu tesoro? Por eso es tan importante, ante la luz de esto, centrarte y empezar a trabajar. Puede ser que anheles cosas de esta vida y eso, pues está bien, vives en este mundo, pero ¿sabes una cosa? Y yo creo que todos lo hemos experimentado. Todo pasa, todo llega y todo pasa. Pero la Escritura dice, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, ¿qué es más grande? Las circunstancias de esta vida. O sea, aún tú puedes gozar de esta vida y todo por el diseño que Dios te dio. Dios te dio los sentidos para que disfrutaras del entorno de tu vida. Dios te dio una inteligencia para que disfrutaras de lo creado por Él. Pero ya sabemos nosotros que el pecado estorbó la capacidad de disfrutar. Como dice Eclesiastés 6:1, hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres. Al hombre al que Dios le da riquezas y gloria y honra y nada le falta de lo que su alma desea. Pero Dios no le da potestad de disfrutar de ello, sino que los disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Por tanto, no es eso, sino es amar la voluntad de Dios como lo hizo Daniel. Daniel era un cautivo de Babilonia, ¿verdad? Pero era el gobernador de Babilonia. Influyó a Nabucodonosor, influyó a Darío, influyó al que seguía, ¿cómo se llama? Ciro. A Ciro. Influyó a toda su generación. 70 años estuvo él vivo y murió hasta después. Influyó a toda su generación por su fidelidad a Dios. Entonces, esa es lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, Dios promete a los que le obedecen exaltarlos. Miren lo que dice. Así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. En su bondad, Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. A Él sea todo el poder para siempre. Amén. 1 de Pedro 5, del 6 al 11. Ahí está. Él nos afirmará, nos restaurará, nos sostendrá, nos fortalecerá. ¿Qué más quieres? Todo lo que no le creas a Dios va a revertir esto. Tú no puedes decir, yo voy a vencer en el pecado, yo voy a vencer en la rebeldía, voy a salir adelante a pesar de lo que Dios dice. Eso es necedad. El necio cree que lo que piensa es más alto que lo que Dios dice. Y ahí es donde viene la reverencia a la palabra. Lo que Dios dice es lo más alto. Por tanto, cuando tú te sometes a Él, estás viviendo en las alturas del conocimiento. ¿Y qué pasa cuando tú te sometes a Él? Él abre tu mente como la de Daniel para que entiendas cosas que de otra manera nunca comprenderías. Entonces, esto podemos pensar, que si nos sometemos a Dios, Él nos librará de todo obstáculo que se oponga al camino de su voluntad, porque a final de cuentas, en este mundo, a pesar de todo lo que tú ves y de toda la rebelión y el pecado que hay en rebeldía en contra de Dios,
se va a acabar haciendo la voluntad de Dios. Recuerden, todas las cosas estaban terminadas desde antes de la fundación del mundo. Dios ya sabe todo lo que planeó, sabe todo lo que iba a pasar, y Él inició y concluyó todo. A final de cuentas, lo único que va a prevalecer es Dios y su palabra. Entonces, si nosotros ponemos nuestra confianza en Dios y nos sometemos a Él de corazón, entonces Él nos perfeccionará, como lo hizo con todos sus siervos. Vean ustedes a Esteban, poco tiempo duró su ministerio, pero dispuso su corazón y pudo glorificar a Dios con su muerte. Pudo pensar como pensaba Jesucristo. Entonces, esto lleva implícito, respecto del trabajo de Dios en nosotros, que nos corregirá, aunque no siempre nos guste. Dios, al que ama disciplina, azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Nos restaurará, siempre nos sacará adelante, y la restauración es que te da a través de la prueba la fuerza para vencer el pecado. Cambia tu mente, por tanto ya no eres débil, aquello que eras débil antes de depender de Dios, sobre el pecado. Nos complementará. Está viendo, dice, el espíritu del hombre es como una lámpara abierta ante los ojos de Dios. Él sabe todo de nosotros más que nosotros mismos. Él aún entiende los pensamientos más íntimos que quizá nosotros ni alcanzamos a descifrar. Pero Él trabajará para formar a Cristo en nosotros. Ese es su objetivo en esta vida. Luego nos confirmará en la fe. Es lo más importante. La fe es el tesoro más grande, como decíamos. La fe lo es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si tuvieres fe y no dudares, no solo harías esto de la higuera, sino que si dijeres este monte, desarraígate y échate en el mar, te será hecho. Y todo lo que pidas en oración, creyendo, lo recibiréis. ¿Hay una excepción aquí? No. Todo lo que pidas en oración, creyendo, lo recibiréis. Por tanto, no tenéis porque no pedís, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites, como dice Santiago. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la mitad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Piénsalo bien, porque aquí está la Escritura. Entonces, cuando Dios haga su trabajo, todo esto que acabamos de decir, entonces nos hará sólidos como el granito, que es una de las piedras más duras que hay. Nos hará estables, templanza, dominio propio. Nos dará firmeza en nuestras convicciones. Nada te hará mover como a Daniel. ¿Qué lo hizo moverse? Nada, porque sus convicciones eran su vida. Nos dará constancia de su amor y de que Él está con nosotros. El Espíritu mismo, dice Romanos 8:14, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Nos fortalecerá ante cualquier prueba. Recuerden, todo lo que acontece en nuestra vida no acontece sin la voluntad de Dios. Por tanto, cuando Dios nos mete una prueba, es porque quiere ejercitarnos en la fe para formar a Cristo en nosotros, en esa área de debilidad que tenemos, porque si no, no vendría la prueba. Porque iba a venir una prueba sobre una área que tú estás fuerte. Sin embargo, Él te da la oportunidad de que te examines a sí mismo, y eso dice la Escritura en 1 Corintios 11:31. Si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Ahí está. Si te examinas, como fielmente acabamos de decir, solo a través de la palabra de Dios te hace ver cómo realmente eres, ¿sí? Luego dice, nos hará firmes en la fe que mueve montañas. O sea que todo lo que pides en oración creyendo lo recibirás. Y nos dará bases firmes, que es una de las cosas que ya incluye en la eternidad, para nuestro futuro en Cristo. El objetivo de Dios, yo creo que de cualquier padre para su hijo, sería establecer una firmeza para el futuro. Para Dios, esta vida solo es el paso a la eternidad. Por tanto, algo que tenemos que entender en las pruebas que vivimos en este tiempo, es que Dios no está trabajando necesariamente para esta vida, sino para la eternidad. Porque las bendiciones que vendrán en el siglo venidero
son para siempre. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? Dice la Escritura. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Pero ¿por qué dice después, el que se avergonzare de mí, de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, yo me avergonzaré de él el día delante de vuestro Padre que esté en los cielos? ¿Qué quiere decir? ¿Qué entiendes por avergonzarte? Que no tienes solidez espiritual. Y te influye este mundo, te influye la mentira, te influye la sensualidad de esta vida. ¿Y qué estás haciendo? Destruir tu futuro en Cristo. Lo más importante es lo eterno, ¿sí o no? ¿No daríamos ahorita conscientemente todos esta vida por un futuro más grande eternamente? Claro que sí, lo diríamos. Pero la realidad es que tanto lo anhelas en tu corazón. Pues todo eso es lo que hace la oración en ti. Dios no quiere que llegues a Él justificándote, sino que llegues a Él tal como eres, honesto, sincero. Dios, soy débil, me gusta el pecado, soy desobediente. Así quiere que te presentes ante Él, honestamente, claro, porque ahí te puede ayudar. Pero si llegas como el fariseo, Dios, pues yo soy un fariseo, sé mucho, doy diezmo de todo lo que gano, ayuno 3 veces por semana y no soy como este publicano. Pagado de sí mismo el fariseo. Por eso dice la Escritura, pues primero salió justificado el publicano, que ni siquiera quería alzar los ojos a Dios. Si yo soy un pecado, no tengo ni qué decirte, mi vida está llena de pecado, pero sé propicio a mí, pecador. Pues ese salió justificado, ¿no? ¿El qué? Entonces a lo mejor tú te presentas a Dios, mira, yo he sido ya un buen cristiano, he trabajado tanto por ti, he hecho esto, hago lo otro, y ¿sabes qué? Eres como el fariseo si te presentas ante Él. Dios quiere, como dice el Salmo 51, que te presentes ante Él con un corazón contrito y humillado, al cual Él no despreciará. ¿Sí? Entonces, si nosotros realmente ponemos nuestra confianza en Dios, en el Dios viviente, no fallaremos porque Él permanece por los siglos de los siglos. Nadie le va a quitar el poder. Él tiene poder por sobre todos. Su reino jamás será destruido. Estamos trabajando en la piedra más sólida. Nada puede cambiar. Su dominio permanecerá hasta el fin de las edades. Nunca cambiará. Ni el diablo ni nadie tiene un mayor dominio que Dios. A final de cuentas, todos están condenados los que se rebelen contra Él, empezando por el diablo. Él nos salvará y nos librará de cada problema en la vida. Aún puedes cometer errores y traer consecuencias de esos errores a tu vida. Pero si vas a Dios y dices, Señor, dejé de confiar de ti, pequé, ten misericordia, Él te va a sacar adelante. Quizá tengas que sufrir algunas consecuencias de las cosas malas que has hecho, pues sí. El que siembra, cosecha lo que sembró. Pero no es lo mismo enfrentar un juicio que enfrentar un castigo, una disciplina con la misericordia de Dios. Por eso cuando David peca haciendo el censo, llega el profeta Natán y dice, oye, 3 clases de juicio te ofrece Dios. 7 años de hambre, 3 meses que tú seas derrotado por tus enemigos, o 3 días de espada de Jehová. ¿Y cuál fue la respuesta de David? Prefiero caer en manos de Dios y no de hombres, porque las misericordias de Dios son muchas. 3 días con la espada de Jehová. ¿Y qué pasó? Ni siquiera se cumplieron esos 3 días, porque cuando ya el ángel extiende la espada sobre Jerusalén y David lo ve, dice, Señor, fui yo en mi casa, sea sobre mí el juicio. Y ahí paró el juicio, antes de los 3 días, porque la misericordia de Dios es más grande que la vida. Por tanto, Él te salvará y te librará. Él hará señales maravillosas en el cielo y en la tierra. Muchas vivimos una vida de milagro y por la dureza de nuestro corazón ni lo vemos ni lo entendemos, pero las maravillas de Dios están presentes. Algunas de ellas percibes y le das gracias a Dios y luego se te olvida. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué puedes perder gratitud por muchas cosas que Dios ha hecho por ti? Porque se endurece tu corazón por el pecado. Dejas de ver la gloria de Dios. Todo aquel que tiene un corazón limpio y perfecto delante de Dios va a glorificar a Dios porque va a ver su gloria en aumento. Ahí vemos a Esteban.
Señor, veo los cielos, a punto de ser muerto, apedreado. Señor, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a tu lado. ¿Quién ha visto esto? Eso es lo que Dios hará. Y bueno, según dijo David, crean en el Dios de Daniel, porque tuvo el poder de salvar a Daniel de los leones. ¿Quién es el rey de la selva? Todos lo sabemos, el león. Se supone que es el animal más poderoso, lo que tú quieras. Y Dios te puede librar. Lo que quiere decir esto es que te puede librar aún del problema más grande que tengas. Porque Dios tiene el poder si tú tienes la actitud correcta, la cual se purifica a través de la oración. Entonces, si tú pones tu confianza en Él, Él te puede librar de cualquier cosa. Entonces, por eso tenemos que aprender a arrodillarnos delante de Él. Pero este sentido de arrodillarse no es algo físico necesariamente. Tú lo puedes hacer, por supuesto, porque es un acto de reconocer y de someterte a Dios. Pero el verdadero arrodillamiento es en el corazón. Es en el corazón, donde tú reconoces que Él tiene toda potestad y que tú dependes plenamente de Él. Así como Jesús dijo, del corazón salen los malos pensamientos, los hurtos, los adulterios, las blasfemias, etc. También de un buen corazón salen cosas buenas. Y si tú sometes tu corazón a Dios, Él podrá moldearlo. Proverbios 23, 26 dice eso: dame, hijo mío, tu corazón, y mira en tus ojos por mis caminos. Dale tu corazón. Ten la actitud correcta con Dios. Venéralo. Recuerden que el temor a Jehová es honrarlo a Él y a su palabra. Eso es el verdadero temor. Por tanto, si tú oyes la palabra y haces lo que quieres, ¿qué estás haciendo? Menospreciarlo. Ese es un pecado que quizá tengas que confesar. Pero si tú dispones tu corazón y tienes la actitud correcta, te vas a someter a Él y a su plan del futuro, como lo hizo Daniel. Entonces, en la medida que pasemos tiempo en oración, nuestra relación con Él será cada vez más íntima y estrecha. Por eso es tan importante, y por eso volvemos al de Tesalonicenses: orar sin cesar. Es tan importante que Dios inspiró a Pablo para decir: oren sin cesar. Y mientras más ores, más el Espíritu Santo irá tomando control de tu ser. Sí se puede orar sin cesar, cuando el Espíritu Santo toma el control de tu mente y de tu corazón. Y esto te dará seguridad e ímpetu para enfrentar la vida y las cosas, y aún para confrontar el pecado. El principio de la confrontación del pecado es confrontarte a ti mismo ante Dios. Si tú no te puedes confrontar a ti mismo, no puedes confrontar a nadie, se vas a hacer cobarde a la hora que enfrentes los problemas y vas a fallar. Pero si te enfrentas correctamente ante Dios, vas a ser valiente para enfrentar cualquier prueba y cualquier problema, sobre todo tratándose de la fe. Si no, te esconderás, serás un cristiano anónimo, que digas: ah, sí, yo soy cristiano. Ah, sí, ¿y por qué no me lo dijiste? Tu vida, tus acciones es lo que hacen ver, como este misionero que mencionaba Alex. ¿Cómo se llamaba? ¿No? Exactamente. Bien. Entonces, por supuesto que el enemigo, el diablo, sus ministros, recuerden, Satanás se presenta como ángel de luz y sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Y él siempre nos va a tratar de disuadir de que nos entreguemos. Él siempre nos va a tratar de disuadir de lo que es la verdadera entrega. No, date permisitos, no es para tanto. Mira, Jesús es tu cuate. Él ya te perdonó, ya. Esa es la doctrina de los nicolaitas. ¿Sabían eso? Que seguían. Dicen: ya tengo la salvación, puedo vivir como me dé la gana, pecando y haciendo lo que voy a decir, me perdonó. Falsa doctrina que destruyó a muchos y mandó a muchos al infierno. Entonces Satanás, a través de sus falsos ministros, te va a tratar de seducir. Recuerden que cuando se manifieste plenamente el hijo de pecado, engañará, si fuere posible, aún a los escogidos. Esto quiere decir que la mentira es tan sutil y siempre va acompañada de verdades, que solo el que viva profundamente en la palabra de Dios podrá discernir el error.
Si no, te irás con la finta y añadirás a tu vida muchos dolores y sufrimientos, porque flaquearás en tu fe y estarás traicionando al que verdaderamente te salvó. Entonces, el enemigo Dios permite que esté para probar lo que hay en nuestros corazones. Dios prueba los corazones para ver si estamos en la fe. Entonces, cuando Dios te prueba, no es que Dios te esté dando permiso para pecar, te está probando para ver la solidez de tu fe. Pero si tu fe está firme como la de Daniel, nada te hará flaquear, aunque enfrentaras la muerte, aún la peor muerte, que es la muerte a los demonios. Entonces, Él siempre nos impulsará a caminar a su lado, ¿sí? Para que experimentemos su poder, su apoyo, para que crezcamos en la fe, para que seamos un ejemplo radiante para otros que también crean en Él. Estimularnos al amor y a las buenas obras, dice Hebreos, para glorificarlo a Él. Entonces, si estamos en esta condición, debemos saber algo, y esa es una de las cosas que nos da la confianza de seguir. Él es más grande que cualquier problema que podamos enfrentar en nuestra vida. Dios es más grande, no hay nadie más grande que Dios. Dice 1 Juan 4:4: hijitos, ustedes son de Dios y han ganado ya la primera batalla contra los enemigos de Cristo. Esta es la conversión. Porque hay alguien en el corazón de ustedes que es más fuerte que cualquier falso maestro de este perverso mundo. ¿Quién es ese alguien? El Espíritu Santo que Dios nos da cuando nos convertimos. Entonces, todo lo que enfrentemos en la vida, todas las confrontaciones a las cuales nos vayamos metidos, tenemos que ponerlo en la mano del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor dice, 2 Samuel 22, de 2 al 4, el Señor es mi roca, mi fortaleza, mi Salvador, mi Dios, la roca en quien me refugio, mi escudo y mi salvación, mi asilo y mi amparo. Él me libró de los violentos. Invocaré al Señor, que es digno de ser alabado. Él me salvará de todos mis enemigos. No de algunos, de todos. Por eso el diablo siempre trata de influirnos, de disuadirnos. Por eso mete falta de doctrinas. Por eso mezcla la verdad con la mentira. Pero recuerden, un mar de verdad con una gota de mentira ya no es la verdad. Por tanto, tenemos que ser instruidos en la verdad y no nada más conocerla, porque conocerla te deja abismado. Vivirla es lo que da el poder. Conocer, obedecer y vivir, eso es lo que te va a librar de la influencia del diablo para que no caigas en sus ardides. Padre bendito, ¿cuánto te queremos alabar por ser nuestro Dios? Porque tu misericordia va delante de ti y es más grande que la vida. Gracias, Dios, por hacernos el llamamiento. Y queremos pedirte, Padre, que nos des a nosotros, todos los que estamos aquí y aún los que no pudieron estar hoy con nosotros en esta iglesia, que les des un corazón para seguirte, amarte y honrarte. Sabemos, Padre, que tú hiciste todas las cosas de inicio a fin y que toda la gloria te pertenece y que no la vas a compartir con nadie, porque nadie puede llegar a los estándares de tu grandeza y santidad, que es infinitos. Pero nosotros, Padre, somos carne, somos débiles, vivimos en un mundo de mentira y somos influenciados por él en muchas ocasiones. Por eso te damos gracias, porque también nos dejaste tu palabra como un parámetro para darnos un equilibrio en nuestras acciones, en nuestros pensamientos, en nuestros deseos. Y sobre todo, Padre, el tener una perspectiva correcta de lo que eres tú y de tu carácter y de lo que es tu santa voluntad. Por tanto, te pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que tú formes a Cristo en la vida de cada uno, que si alguno aquí todavía no te ha rendido su corazón en plenitud, tú, Señor, le des la convicción y la fe para que se arrepienta. Queremos pedirte, Padre, que todos en esta iglesia logremos ser salvos, para que el día que tú vengas, cuando tú lo decidas, pues podamos, Señor, estar gozosos de que tú estuviste en medio de nosotros y nos
guiaste al arrepentimiento y a la vida de santidad. Padre, enséñanos a amar la santidad, enséñanos a aborrecer la vida de pecado, pero sobre todo te pedimos que nos des un ministerio de oración a través del cual tú depures toda vanidad ilusoria que hay en nosotros, que podamos, Señor, vernos como tú nos ves y anhelar que Cristo sea formado plenamente en nosotros. Sabemos que Cristo es el estándar más alto al que un ser humano podría llegar, y Cristo mismo te pidió, estando aquí en este mundo, que nosotros fuésemos uno con Él y como Él lo era contigo, que fuésemos uno. Así que te pedimos, Padre, que tú seas uno con nosotros y nos des la llenura de tu Espíritu Santo para que podamos seguir el camino de tu voluntad y podamos desechar toda falsedad que hay en nuestras vidas. Te damos gracias por todo esto y te pedimos que lleves a cada uno con bien a su hogar y que tu palabra, Señor, la que hoy escuchamos a través de estos mensajes, quede morando en nuestros corazones e influya a tal grado en nuestras conductas que nos transforme. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.